el cargo de ministro de la Corte, buscando reemplazar al actual presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes, quien el próximo 10 de marzo se jubilará tras cumplir 75 años de edad. Pero lo que la gente quiere saber es quiénes son los candidatos y qué trayectoria tienen. Estás en el programa correcto, porque esta noche te contamos todo lo que necesitas saber. A solo 5 días de que culmine el proceso de postulación, hasta la fecha se presentaron 8 interesados. El doctor Alejandro Ábalos, Juan Carlos Paredes, Linneo Isfrán, José Agustín Fernández, el doctor Segundo Ibarra, la doctora Rosa Beatriz Yambay, Gustavo Campos y el doctor Delio Vera Navarro. Con la visita de uno de los postulantes, averiguaremos quiénes son cada uno de ellos, cuáles son los requisitos para postularse y qué proceso se viene. Así podrás concluir sin dificultad alguna quién merece ocupar el cargo de ministro de la Corte. Cuando llegues a una conclusión, escribinos a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Te leemos atentamente. Escuchaban ahí un breve resumen acerca de nuestro tema de la noche. ¿Quiénes son los candidatos a la Corte Suprema de Justicia para reemplazar el lugar que va a dejar pendiente desde el mes de marzo de este año Antonio Fretes? Así es, hoy lo vamos a conocer un poco más de cerca y los cargos que ocuparon también. Y uno de ellos, principalmente, que hoy nos visita, que es el doctor Delio Vera Navarro, ¿verdad? Precisamente, a quien ya recibimos y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy buenas noches. Un gusto compartir este programa con ustedes. Es principalmente un desafío grande llegar a la máxima instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Todo para nosotros es una oportunidad y para eso estamos postulándonos a ver si podemos lograr coronar la carrera. Sí. La máxima instancia Ahora, judicial. doctor, la pregunta que no quiere caso. callar. ¿Pensaste mucho para tomar esta decisión de postularte? No, la verdad que yo ya me he postulado y he integrado ya una terna. Cuando fue elegido el doctor César Dícer, ya tengo la experiencia, más de 33 años en la Judicatura Nacional. Creo que reúno las condiciones, estoy preparado para postularme y, lógicamente, para ejercer esta alta y delicada función. Bueno, aprovechando su presencia esta noche aquí con nosotros también, doctor, queremos repasar un poco nuevamente los rostros de aquellas personas, los demás postulantes también que junto con usted se suman a esta carrera que recién empieza, Judith. Exactamente, ahí tenemos justamente sus fotografías, sus nombres. No sé si vamos a entrar en detalles acerca de sus cargos o es que vamos a nombrarlos nomás. Bueno, ahí está el doctor Gustavo Campos Navarro, doctor Delio Vera Navarro, a quien tenemos hoy aquí en estudios, el doctor José Agustín Fernández, el doctor Juan Carlos Paredes. Sí, sigue la lista de esta manera con el doctor Linneo Isfrán, el doctor Alejandro Ábalos, el doctor Segundo Ibarra y la doctora Rosa Beatriz Yambay. Son algunos de los rostros que se van sumando y que se fueron sumando a lo largo de estos días a las diversas postulaciones. 8 en total. Una sola mujer entre ellos, y nos decía aquí el doctor Navarro que se ve a una gran mayoría de magistrados, camaristas, incluso en algunos casos todavía en ese servicio, doctor. Sí, la verdad que siempre en todos los concursos, haciendo a la carrera judicial, existen más postulantes dentro del Poder Judicial. No así, siempre también existen los profesionales de derecho que se han postulado y hay casos que están integrando actualmente en la Corte Suprema de Justicia, como el doctor Eugenio Jiménez, de la profesión, que ha ingresado a la máxima instancia. Doctor,
Veíamos un poco hace unos días, de hecho, que nos hacíamos eco también de la poca cantidad de gente que hasta hace poquito, hace cuestión de 4 o 5 días, estaban como postulantes, eran 2, 3. ¿Por qué esto? Existe un reglamento que tiene el Consejo de la Magistratura, mucha exigencia para el postulante. Tiene que llenar todos los requisitos, también munirse de las documentaciones pertinentes que exige dicho reglamento. La fecha, que es el mes de enero, a veces hay instituciones que no están trabajando, entonces cuesta acercar toda la exigencia, porque el Consejo de la Magistratura ha elaborado un nuevo reglamento y una nueva exigencia de acompañar todas las documentaciones que hace a la carrera, a la experiencia, a todo lo que uno se ha dedicado en toda su vida. Entonces, quizás sea uno de los motivos, pero generalmente los últimos días son que se deja para las presentaciones. ¿Usted cree que es por eso? Porque mucha gente decía, ¿será que hay una desconfianza ya en la elección que se hace de la terna? Por eso algunos prefieren no entrar en la carrera. ¿Usted cree que es más por una cuestión de documentación? Yo creo más de documentación. Yo particularmente confío en los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ustedes mismos son testigos de la prensa, de la transparencia, y que hoy ellos transmiten en todo el proceso. Hay un examen de conocimiento general y específico del postulante, hay una audiencia pública que puede participar todos los ciudadanos, ahí está abierto las denuncias pertinentes que pueda acercar a un candidato, y eso hace que la ciudadanía participe. Fundamentalmente la opinión pública y la prensa y la ciudadanía tienen que ser vigilantes de que realmente acceda a la función de este alto cargo en un momento difícil que vive nuestro país. Sabemos que es una situación muy especial, necesitamos consolidar una independencia del Poder Judicial. Exacto. Hay independencia del Poder. En ese punto, ¿verdad? Porque quedó una cierta sensibilidad después de lo que se dio a conocer con respecto a Frete, que está dejando ahora el cargo, si bien por cumplir la edad límite en este caso, no podemos ignorar las sospechas que surgieron en su contra. ¿Considera usted también, doctor, que eso va a requerir de la persona seleccionada mucha mayor responsabilidad al respecto? Yo creo sinceramente, y todos van a coincidir conmigo lo que nos escuchan, de que la corrupción es un mal de todas las instituciones y fundamentalmente afecta una mala conducta de un juez, afecta la buena conducta de 100 jueces y en este caso daña la imagen de la administración de justicia y mucho más si es de alto cargo. Entonces tenemos que combatir frontalmente la corrupción, que es uno de los males que aqueja al Poder Judicial, independientemente de la mora judicial, de la apertura de la Corte hacia la ciudadanía, tenemos que mayor transparencia de nuestra gestión. Son los desafíos que tiene el Poder Judicial y eso es de conocimiento. Y el postulante debe prometer qué va a hacer, qué planes tiene para ir mejorando ese rostro de la justicia que hoy ve la ciudadanía, la falta de credibilidad hacia la administración de justicia, la falta de credibilidad hacia el juez. Entonces hay una desconfianza tal que si nosotros no logramos lograr esa confianza, tenemos que hacer el esfuerzo, porque de lo contrario ninguna batalla va a ser posible para que un ciudadano confíe en la justicia. Sí. ¿Cómo evitar, doctor, esa desconfianza del ciudadano hacia la justicia? Viendo, por ejemplo, los casos más cercanos, lo que ocurría ayer, esta declaración nuevamente de la Embajada de los Estados Unidos señalando a actores políticos de nuestro país como personas corruptas, elevando nuevas sanciones. La justicia tiene que dar respuestas, porque el ciudadano quiere, pide. Está las instituciones responsables de la investigación, como el Ministerio Público, de cualquier hecho punible que se presente. Y el Poder Judicial tiene que transparentar todas las gestiones, resolver las causas que son sometidas a su consideración en tiempo
y de acuerdo al ingreso de cada causa. Porque la demora de una causa guardado en, pues, por decir, en las gavetas o no resuelta en tiempo es lo que causa la desconfianza. Doctor, desde su punto de vista y siguiendo precisamente con la consulta que le hacía acá a la compañera, ¿cómo se debería actuar o cómo la justicia paraguaya debería posicionarse en este caso de las designaciones y también las sanciones que se le dieron tanto a Cartes como a Velázquez? ¿Se tendría que actuar de oficio? ¿Cuál es su punto de vista? Es una responsabilidad cuando hay una noticia crímine o una noticia de un hecho que amerite, si reúne las condiciones, las pruebas. Yo creo que el Ministerio Público tiene la obligación, como representante de la sociedad, de abrir una causa de investigación y buscar esos elementos que se hace público y que amerita, porque se trata de un ciudadano paraguayo, y entonces afecta lo que se persigue en general, que la justicia tiene que ser iguales para todos. Claro. Entonces, la humanización de la justicia y la falta de inequidades en la aplicación de la ley, entonces eso es lo que causa una desconfianza. Y entonces tenemos que recuperar eso. ¿Se debe actuar de oficio entonces? Haciendo, claro que sí. Cualquier hecho que amerite tiene la obligación de abrir una causa. Ahora no se actúa de oficio después de ya lo que veíamos. Yo no puedo opinar ¿verdad? Directamente de un hecho porque está dentro del área del Ministerio Público, no sí del Poder Judicial, que a veces hay confusión, pero no hay justicia en el país, pero la justicia, el juez espera el trabajo que hace una intervención de la Fiscalía. Y también está por otro lado la defensa pública, que es lo que defiende a los ciudadanos. Sí. Entonces lo que tiene que haber es una equidad en todo y que funcione realmente estos estamentos responsables en sus funciones. Y cuando llegue al estrado judicial, entonces sí, ya competencia del Poder Judicial. Sí, le transformo en este caso la consulta. Desde su parecer, ¿está dejando mucho que desear la justicia paraguaya con respecto a su actuar para con esta situación de la designación hasta el momento? ¿Le parece? No, y usted mismo puede hacer sus conclusiones, porque hoy la ciudadanía desconfía abiertamente de la ¿Por qué con unos sí, con otros no? Entonces, por eso que yo hablaba de inequidades. Que la justicia, no podemos decir que sea igual para todos, la justicia tiene que ser igual para todos, pero sin ninguna distinción. Entonces causa, cuando tiene una mediatización o tiene un impacto social o afecta a la sociedad, entonces se debe actuar, la justicia tiene que dar respuesta. Como también a un indigente, a un indígena, a cualquier ciudadano que violaba en sus derechos, también tiene que funcionar la justicia en igualdad de condiciones. Y eso es lo que se reclama cuando en la penitenciaría hay gente pobre o solamente los robos de gallinas están y sin embargo otros están afuera. Y eso se logra a través de auditoría, a través de trabajo que tiene que llevar los responsables del Poder Judicial. En este caso, si yo integrara a la Corte Suprema de Justicia, en mi experiencia de 33 años de juez y estuve 10 años en la profesión de abogado, conozco los problemas por fuera de, como se dice, atrás y delante del mostrador. Entonces, todos esos cúmulos de experiencia y la fortaleza y la debilidad que tiene el Poder Judicial es lo que tenemos que corregir. La falta de credibilidad y la inequidad, ¿cree usted que son los principales problemas hoy día para resolver del Poder Judicial o son otros, doctor? Hay otro aspecto, como traigo a colación, nosotros hicimos como presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay una dura autocrítica, donde hemos reconocido que hay corrupción, que hay mora judicial, que falta de transparencia en la gestión del juez. Pero sí, nosotros hemos defendido a los buenos jueces, los jueces que mantienen buena conducta. Le hemos sancionado también a los jueces que han desviado de sus responsabilidades. Entonces hay que fortalecer
la formación, la capacitación de los funcionarios judiciales, de los magistrados judiciales en servicio, un mayor control del rendimiento del juez, de la excelencia en sus decisiones, en las resoluciones. La Corte Suprema de Justicia también tiene que dictar resoluciones constantes, permanentes, y tiene que dictar jurisprudencia. Entonces, para que una persona confíe de que si reclama un hecho determinado va a tener una respuesta y siempre va a ser la misma forma y no que se cambie de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las personas. Jueces te dicen, doctor, y de hecho ustedes mismos, no sé si en el caso de su tribunal, pero varios tribunales son los que han emitido fallos criticando de hecho la labor que hace la Fiscalía y que terminan llevando, por ejemplo, a un juicio con pruebas que no son certeras, con una falta de investigación exhaustiva como debería de ser. ¿Cómo limpiar el rostro de los jueces, siendo que muchas veces son nada más ya un canal a través del cual pasan investigaciones deficientes muchas veces de la Fiscalía? Sí, y eso es fundamental. Sí, nosotros mismos tenemos que ser exigentes con nosotros. Dictar resoluciones realmente en base a lo que dicta la ley y la Constitución Nacional. Y un poco más. Hoy no son los jueces, no tenemos que ser simples lectores de la ley. Tenemos que involucrarnos en los problemas sociales, la humanización de la justicia, una justicia con rostro más humano. Y eso hace falta. Y asumir la responsabilidad también del Ministerio Público, que actuar con objetividad y no hacer imputaciones fuera de lugar. Y fundamentalmente los órganos de control. En este caso el jurado de enjuiciamiento debe funcionar, debe ser sancionado el juez que no cumple con esa misión de administrar de justicia. Por eso necesitamos jueces responsables, los jueces honorables, como dice la Constitución, para ser postulantes hay que tener la idoneidad, la honorabilidad. Y eso no solamente en la vía privada, sino en la vía pública. Ahora, entonces el órgano de control debe funcionar, debe castigarse y ir también la Corte Suprema de Justicia, depurar su plantel de personal. Ahora, doctor, decía vos que el Ministerio Público debe intervenir primeramente de oficio en el caso, por ejemplo, de las sanciones que se dieron a conocer ayer mediante esta conferencia de prensa. Pero si la Fiscalía no hace nada, ¿cómo debería actuar en ese caso el Poder Judicial? ¿Se queda simplemente callado o debería también tomar una postura al respecto? Yo creo que la ciudadanía es que debe actuar denunciando si es que realmente tiene los elementos necesarios para la misma. El Poder Judicial si no puede intervenir si no hay un hecho de una noticia criminal, una noticia que llegue al Poder Judicial, un proceso abierto, porque hay un juez de garantía que es la protección de todos los ciudadanos, de que un fiscal que denuncia o que imputa o que abre una carpeta de investigación debe reunir las condiciones. Para eso tenemos que ser responsables porque cualquiera podemos ser afectados. Entonces una gran responsabilidad hoy del nuevo fiscal general de Estado, que seguramente está recogiendo todas estas informaciones, los reclamos o la deficiencia que señala la prensa o que señala la ciudadanía. Entonces tenemos que asumir los errores y saber corregir. Eso es la grandeza que tiene que tener una persona que asume un alto cargo, de cumplir con esa misión mínimamente de transparentar su gestión con puertas abiertas y lograr la confianza de la ciudadanía de que ese magistrado va a actuar correctamente. Totalmente. Bueno, doctor, tenemos muchas consultas todavía que hacerle, pero queremos hacer una breve pausa, ¿le parece? Hacemos una pausita en la entrevista que le vamos realizando al doctor Delio Vera Navarro, uno de los postulantes a la Corte.
Bueno, seguimos con más información en Puntos de Vista, acompañando y viviendo un poquito ya de cerca todo lo que tiene que ver con estas postulaciones, Judith, para la Corte, porque el 1 de febrero, 5 días más, pero los días hábiles son mucho menos todavía, para la presentación de nuevos postulantes. Exactamente. Allí se va a cerrar ya la Sí. postulación, ¿verdad? Sí. Y la elección va a ser finalmente él. Y empieza todo el proceso. Creo que, a ver, doctor, si usted nos Marzo. ayuda. Una vez que cierre Finales de febrero. el 1 de febrero, después el Consejo de la Magistratura evalúa lo académico, ¿verdad? Todas las presentaciones de la documentación que hace a la formación y la capacidad del Sí. postulante. Y posteriormente se fija un examen, una fecha y la audiencia pública. Yo tengo entendido que antes del 10 de marzo podía el Consejo de la Magistratura elaborar ya las ternas. Y para cuando cumple los 75 años, el ministro Antonio Frete ya puede estar un reemplazante. Bueno, doctor, y hablando finalmente, ya que estamos con él, ¿verdad? Acerca de tu persona, del trabajo que hiciste, tu trayectoria hasta el momento y del por qué vos crees que sos la persona apta para ocupar este cargo. Bueno, tengo ya una experiencia ganada en la profesión, ¿verdad? Prácticamente toda mi vida me he dedicado a la justicia. 10 años en ejercicio de la profesión. Opté después de la carrera judicial. Estuve en la circunscripción judicial de Amambay, Pedro Juan Caballero. Estuve 7 años ejerciendo la función. Suena difícil también. También la zona fronteriza. Pude salir y puedo volver sin ningún inconveniente. También concursé en el año 96 a través de la instalación del nuevo Consejo de la Magistratura, que por concurso de mérito de actitudes integré la terna para ser miembro del Tribunal de Apelación, segunda sala de Caguazú y San Pedro, cuando eso era una sola circunscripción judicial. Estuve ahí casi 5 años, ejercí la presidencia de la circunscripción judicial de Caguazú y San Pedro. Ahí me postulé para ser presidente de la Asociación de Magistrados, siendo un juez del interior. Y gané en el año 98 al 2000 y 4 periodos fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, que aglutina jueces, fiscales y defensores y síndicos. Fui declarado inamovible por la Corte Suprema de Justicia en el año 2007. Fui presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que aglutina más de 80.000 jueces, por unanimidad de 17 países, y ejercí de 2002-2004. Y en el 2002 me postulé para la segunda sala penal de la capital y gané por concurso de mérito, y actualmente hace 23 años que estoy ejerciendo esa función, más de 23 años, o sea, son esa trayectoria más hoy que soy presidente de los jueces del Paraguay. En el 2008 se crea la Asociación de Jueces del Paraguay por una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde diferencia a quienes son magistrados y decía que solamente los jueces son magistrados. Entonces la Asociación de Jueces aglutina de jueces pasa a ministro de la Corte. Y yo soy presidente reelecto por segundo periodo, actualmente estoy ejerciendo la misma. Soy docente de la Universidad Nacional de Asunción, más de 27 años. Soy miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho en representación del claustro de profesores, uno de los docentes más votados. Y estoy integrando y enseño el curso de grado y posgrado y integro mesa de doctorado. Enseño penal, procesal penal, tengo cátedra de teoría del Estado, de Derecho de Integración. No tengo ningún apercibimiento en 33 años Y sobre de eso le carrera. quería consultar, doctor. Usted va y se presenta ante no solamente las personas que tienen que formar la terna, sino también ante la ciudadanía con una foja limpia. ¿Eso le asegura a la ciudadanía? Fundamentalmente pongo a consideración lo que antes de la comunidad jurídica y la ciudadanía toda, que son el juez, el vigilante, el contralor, digamos, de una buena selección y una buena designación del Consejo de la Magistratura. Si bien es cierto, potestad de los jueces, 6 miembros del Consejo de la Magistratura que debe elegir a un integrante de la terna, porque ellos hacen una terna, Sí. ahí termina la responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Y según el diseño constitucional, tiene que elegir los más
capaces, lo más honorable y lo más idóneo. Entonces, posteriormente sí va al plano político, porque de las ternas elige el Parlamento, el Senado, uno de las ternas, y remite al Poder Ejecutivo, que tiene que dar su conformidad o vetar si no está de acuerdo. Ese es el proceso. Sí, en todos sus años como juez, ¿usted nunca tuvo un inconveniente que le haya de por ahí imposibilitado ejercer con fluidez sus funciones? Eso es lo que yo estoy al día con mi despacho, siempre estuve al día con mi despacho. No tengo ninguna sanción del Tribunal de Ética, de la Corte Suprema de Justicia, ni como abogado ni como juez, tampoco del jurado de enjuiciamiento. Uno de los requisitos para postularse no debe tener antecedentes en el jurado de enjuiciamiento, tampoco en la Corte Suprema de Justicia. Y eso da para pensar de que siempre traté de resolver las causas conforme a lo que dictan las normas y la Constitución. He caminado muchísimo, he cometido seguramente algunos errores, pero siempre puse todo el mejor empeño para desenvolverme de la mejor forma. Pero a veces también sufrimos las consecuencias de hacer bien las cosas de alguna manera. ¿Nunca sentiste esa posible represalia dentro de lo que tiene que ver con ser juez, por ejemplo, doctor? No es fácil ser juez. Sí. Y hoy ya tuviste más situaciones, difícil. Doctor. Sí, siempre se presentan situaciones que uno tiene que saber sobrellevar o sortear, ¿verdad? Porque las presiones existen, porque no hay una independencia del Poder Judicial, no hay una carrera judicial. Nosotros necesitamos una ley de carrera judicial que permita una regla clara para el acceso, el ascenso o la confirmación del juez. Un juez estable, un juez es una garantía para el ciudadano. Y la inamovilidad del juez no es para el juez, es para la ciudadanía. Un juez estable es un juez confiable. Un juez que no tiene una estabilidad es un juez presionable. Existe la presión, no solamente política, existe presión económica, mediática. Pero el juez tiene que resolver como corresponde, en base a la probanza, en base a lo que está en el expediente. Y hoy estamos trabajando por la transparencia con los expedientes electrónicos. Doctor, usted decía, y me quedé un poco con eso, no hay independencia judicial. Y no puede independencia judicial de un juez si cada 5 años tiene que ser sometido a un proceso de confirmación. Y no hay una regla clara. Entonces, hay jueces que tienen buena conducta y quieren que sea evaluado por la misma. Y hay también otros jueces que a lo mejor 5 años y ve de otra forma, ¿verdad? Sí. Entonces, un juez estable, un juez que tiene una carrera ganada, va a cuidar. Sí. Porque después viene la jubilación. Doctor, ¿ya sufrió amenazas por hacer bien su trabajo en época de juez, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Ya sufrió amenazas por hacer bien su trabajo en época de juez? Siempre existe amenaza. Nosotros varios casos de amenazas de jueces. ¿Y cómo actúan ante esos casos? Y hacemos la denuncia pertinente a las autoridades responsables de la seguridad. Primero a la Corte Suprema de Justicia, llegamos al Ministerio del Interior. Fundamentalmente hay jueces que tienen esa presión, lo que actúan en la frontera, como Ciudad del Este, Candendillú. Claro, porque usted estuvo ahí también en Pedro Juan. Pedro Juan Caballero. Sí. Entonces ahí hay otros factores que a veces influyen, ¿verdad?, por la tranquilidad, diríamos, del juez o de su familia. Entonces, ustedes mismos escuchan hoy la amenaza, el caso de los fiscales colombianos. Entonces, lógicamente acá hay también presión, pero nunca hubo un homicidio, diríamos, por una resolución, a excepción de una jueza en Ciudad del Este que le asesinaron en plena actividad laboral. Sí. Y eso queda. Y eso nosotros, Diana Mereles, hoy es por decir, un estandarte para nosotros. Claro. En cuanto a la lucha de que necesitamos mayor protección, necesitamos mayor seguridad. Que eso es lo menos. Pero necesitamos una ley de carrera judicial, necesitamos la estabilidad, necesitamos una buena remuneración, no por el salario, sino por la responsabilidad. Son presupuestos mínimo, básico, que es necesario para tener un juez confiable. La ciudadanía reclama, y los empresarios reclaman,
¿Cómo podemos dar respuesta a la seguridad jurídica? Entonces, esos pasos que tenemos que también ir avanzando, independientemente de construir con lo que tenemos. Doctor, respecto a estas cuestiones también, mucho siempre se debate cada vez que hay elección de un nuevo ministro de la Corte, tema inamovilidad de ellos en el cargo. ¿Cuál es su postura, su criterio jurídico acerca de esto? ¿Tienen que quedarse 5 años, declararse inamovibles ya hasta los 75? Yo tengo el criterio de que el juez de su designación tiene que ser inamovible. ¿Por qué, doctor? Sin embargo, el diseño constitucional habla, el 252 habla de 2 confirmaciones para el caso del juez, de paz, hasta miembros de tribunales para su inamovilidad. El caso de los ministros de la Corte, el artículo 261 de la Constitución habla desde su designación hasta los 75 años, salvo que pueda ser removido por juicio político. ¿Esas reconfirmaciones cada 5 años? El caso de los jueces, pero los ministros sí inamovibles hasta los 75 años. Yo soy de ese criterio. ¿Por qué, doctor? Porque hay fallos ya, jurisprudencia constante, permanente en la Corte Suprema, salvo caso que haya una reforma constitucional. Pero esa es la interpretación que se da del artículo 261 y también lleno a la fuente, la idea era tener como garantía de la ciudadanía a la Corte Suprema de Justicia inamovible y a todos los jueces. Pero hasta hoy los jueces nombrados con la Corte Suprema son inamovibles. Pero ¿le parece que esto puede llegar a mejorar el sistema judicial o no? Porque muchos hablan de que con esa inamovilidad muchos ya se aprovechan de su estado y del cargo mismo. Yo vuelvo a repetir de que la inamovilidad no es impunidad. La impunidad es otra cosa, la inamovilidad es una garantía del juez que debe actuar correctamente. Y para eso, en el caso de los ministros está el juicio político. Y en el caso de los jueces está el jurado de enjuiciamiento. Pero muy y difícil debe funcionar los órganos de control para que demos tranquilidad. Porque hay preocupación a veces cuando accede a la función de la Corte Suprema una persona de 50 años, 51 años. Tenemos que tolerarle 25 años, dice un ciudadano, ¿verdad? Pero a lo mejor, no sé si ustedes sienten un cambio en la Corte Suprema, una renovación más del 50%, y ahí hay buena voluntad. Hay esperanza, doctor. Y hay esperanza. Y esa esperanza tenemos que ir sumando. Con el nuevo ministro que ingresa, en vez del doctor Antonio Frete, tiene que sumarse a esas buenas intenciones, a esa transparencia que se busca, a digitalizar todas las actividades del Poder Judicial, el expediente electrónico que hace la transparencia, que hace la comodidad y a través de auditoría controlar el trabajo que hacen los jueces. Bueno, yo creo que a todo esto faltó un único dato que tiene que agregar el doctor. ¿Cuál es tu signo, doctor? Que estábamos hablando. Yo soy el 12 de diciembre, soy signo Sagitario. Espectacular. El mejor signo. Excelente. Después de Virgo. Después de Virgo, me parece muy bien, doctor. Eso para poder un poco nomás. Claro, alivianar ya la entrevista, ¿verdad? Así que, doctor, le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por acompañarnos esta noche y bueno, veremos cómo continúa después todo el proceso. Agradecido yo soy, hay mucho que decir y hay que escuchar a todos los postulantes. Y las buenas intenciones a veces no basta un discurso, sino hay que ir a los hechos y a la experiencia ganada. Yo no prometo, yo solamente voy a seguir con lo que estoy haciendo. Excelente. Ese que hago la diferencia un poco en mi compromiso con el Poder Judicial, con la patria y con la ciudadanía. Perfecto, ahí está el Gracias, doctor Delio Muy Vera Navarro, uno de los postulantes de la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, señor. ¿nos vamos a la pausa? Hacemos breve pausa, enseguidita volvemos.